Igualmente las personas que se vayan conectando, igual pues ahí se irán sumando y cuestiones que no se les quede claro, ya por ahí habrá un espacio también para poder hacer la respectiva pregunta. Entonces, sin más, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Vamos a pedirle para que sea Él quien realmente pues nos ilumine en este curso de Biblia, pidiendo pues para que todo lo que se suscite vaya encendiendo más, como dice esta oración, el corazón. De modo que es un gran desafío, un gran reto y por eso vamos a invocar juntos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Ven Santo, Espíritu Santo, llena los llena los corazones de tus corazones de fieles tus fieles Corazones y de tus y enciende fieles, en enciende en ellos ellos el tiende el en fuego de tu fuego amor. de tu amor. el fuego de tu amor. Envía tu Envía tu Espíritu Envía tu Santo Espíritu espíritu y y serán serán creadas creadas todas todas y las las crear cosas todas las cosas. y y renovarán renovarás la la faz de paz la de tierra. Dios. Renovará la faz de la tierra. Oh Dios, Oh Oh Dios, Dios, que que iluminaste los iluminaste los corazones de tus corazones de tus fieles fieles que iluminaste los con la corazones luz de del tus fieles Espíritu con la luz de Santo, tu Espíritu Santo. con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que guiados por este mismo Espíritu, Espíritu, Concédenos que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos lo Saboreemos bueno lo bueno y gocemos y gocemos siempre saboremos de lo tus bueno y siempre gocemos consuelos. de tu siempre de tus consuelos. consuelo. Por Mi Jesucristo nuestro Jesucristo. Señor. nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, entonces me presento para los que no me conocen. Soy el padre Wilmer, religioso pasionista. Yo sé que quizás para alguno dirá, ¿y eso qué es de religioso? Pero bueno, mi congregación pasionista, pertenezco pues en este momento a la parroquia Cristo Rey y por inspiración del Espíritu Santo, entonces se da la oportunidad de compartir este curso virtual de Biblia con cada uno de ustedes. Así que, y también tendremos la colaboración de la señora Carol, que nos estará apoyando para cuestiones que alguno por ahí esté inquieto, tenga alguna duda, o el material, la información respectiva, pues ella la estará compartiendo. Así que yo les doy la bienvenida, agradezco Bien. también Gracias, Padre. la confianza y esperemos que sea pues esto algo maravilloso como parte de todo de lo que Dios pues va inspirándonos y sobre todo tratándose de la Biblia donde Dios mismo habla a su pueblo. Así que yo a continuación pues les quiero presentar cómo estará orientado, cuáles serán las sesiones, el sílabus, como cuando estamos en la universidad se nos dice el sílabus. Ujú, ujú. Y aquí pues contaremos con, no sé si ustedes visualizan, ¿están viendo en la pantalla? Sí, se ve, Padre. Tendremos estas 12 sesiones. Hoy, por ejemplo, arrancaremos con este tema, Dios habla hoy, cómo usar tu Biblia, qué es la revelación, la escritura, cómo se formó y cuál es esa lectura que ofrece la Iglesia Católica como regla, ¿no? Teniendo en cuenta la escritura, la tradición y por eso tenemos ahí un documento importante que es la Dei Verbum, ¿ya? Que tiene que ver con con la revelación de Dios. Y junto a ello, entonces al costadito, dejaremos el mensaje, el desafío, el trabajo que cada uno de nosotros también de manera ya personal realizará, porque ya sabemos que el enfoque no solamente es algo intelectual. Ténganlo presente esto, ¿no? No solamente es recoger algo informativo en la cabeza, sino cómo eso lo aterrizamos en la vida. Así que de verdad que esto va a estar muy apasionante y hay que ponerle también las ganas. Entonces, de esa manera, pues así iremos en nuestra segunda sesión, el método católico, los géneros literarios,
En lo tercero, la estructura pensada para el encuentro con Cristo. Haremos un panorama, más que todo, así a grandes rasgos, pero siempre teniendo en cuenta un panorama integral. Haremos también ese recorrido del Pentateuco, ¿no? ¿Qué se refiere a la alianza? ¿Cuáles son los temas que están ahí de base? Sabemos que el Pentateuco, pues los cinco libros, los profetas, la justicia, la conversión, temas que traen ellos, los evangelios que nos ayudan a conocer más a Jesús, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando decimos el querigma, ¿a qué se refiere con el querigma? ¿De qué se trata el seguimiento, la conversión? Igualmente avanzaremos en el Evangelio de Mateo, de Lucas, luego también este Evangelio de Juan, que, que trata de suscitar ese encuentro personal, la vida nueva, y de qué manera pues vamos a identificar ahí unos signos que a veces nosotros quizás no los comprendemos, ¿no? Por ejemplo, Juan es alguien que siempre contrasta términos, dice la luz, la oscuridad, ¿no? O siempre el yo soy, todo eso. Y el libro también de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Eh, qué temas trata el Hechos de los Apóstoles. Veremos también en el punto 10 las cartas de Pablo, temas que nosotros a veces hablamos bastante, como la gracia, la libertad, los carismas, las cartas apostólicas, las cartas católicas. Y en la parte 11 los salmos, cómo aprender a orar con los salmos, qué temas vamos a identificar ahí, ¿no? Y sobre todo el género literario, cuando ya hablemos en el segundo tema, pero que luego también lo vamos a volver ahí a recordar. El Apocalipsis, ¿no? Que es un libro a veces un poco no muy mal, bastante mal interpretado, ¿no? Porque a veces lo primero que se nos vende como la idea es los mensajes terroríficos, pero realmente, ¿qué está de fondo? Entonces, por un lado, señalamos los temas y por otro lado también recogeremos en la parte ya más práctica, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere dejar cada tema? Porque, por un lado, pues sí, está el conocimiento intelectual, pero también cómo esto que lo recibimos, lo recepcionamos en la cabeza, lo llevamos al corazón. Entonces, de eso se trata este curso. Y Y sin más preámbulo, pues quiero presentar entonces el primer tema. El primer tema, les comento, es Dios habla hoy. Graben esto o tomen nota. ¿Cómo usar tu Biblia? ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la escritura? ¿Cómo se formó? Ahora bien, antes de ir a ese tema, yo voy a referirme a este documento que es muy importante para para la lectura de de la Biblia o de la palabra de Dios. Este documento que se llama la Dei Verbum. Recordemos un poco que la iglesia tuvo como una especie de evaluar temas, ¿ya? Entonces la iglesia pues se apertura un poco al mundo y hay todo un evento, ¿no? El último concilio, que estamos hablando del Concilio Vaticano II, y aquí entonces brota como fruto de todo este trabajo de reflexión, de oración, este documento importantísimo llamado Dei Verbum, que trata de de la revelación de Dios. Entonces, este documento, aprobado por el Papa Pablo VI el 18 de noviembre de 1965. Imagínense cuánto tiempo ha transcurrido y alguno quizás no lo ha escuchado. La Dei Verbum, ¿qué será eso de la Dei Verbum? Pero la Dei Verbum es un camino, es una ruta que nos ayuda a mirar en qué consiste la revelación divina. Estos temas son muy importantes porque cuando se nos habla de la revelación divina, ¿qué quiere decir cuando decimos Dios se revela? Es decir, que Dios se da a conocer al hombre. Y esto es importante porque nosotros sabemos que Dios, cuando hablamos de la creación, ¿no?
Dios va manifestando cómo va acompañando a ese pueblo escogido, que hablamos en este caso del pueblo de Israel, y cuya culminación plena será Jesucristo, ¿no? En el centro de la revelación entonces tenemos es a Jesucristo, ¿ya? Pero esta revelación no es como solamente como procesar información de una manera más, como fría, ¿no? Como transferir datos, ¿no? Más o menos como cuando uno coge un teléfono y dice, voy a transferir datos, ¿no? Sino que aquí reconocemos que la revelación nace como parte de ese amor que Dios tiene a la humanidad. Entonces, ¿por qué se revela Dios al hombre? ¿Por qué se manifiesta? Se revela es por amor y para que tengamos comunión con Él. ¿Y en quién culmina? ¿En quién termina? Obviamente, pues en Jesucristo, porque ahí es cuando nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento hay como una especie de progresivo, ¿no? Progresivo, Dios, por ejemplo, tenemos esa idea un poco bastante terrorífica, ¿no? Bueno, eso un poquito cuando lo vayamos al tema de la composición de los textos, entenderemos por qué a veces se utiliza esa manera de concebir a Dios. Pero de todas formas, lo que quiero decir es cómo Dios va manifestándose a su pueblo y a través de hechos, acontecimientos, palabras, porque eso también es lo que tiene la revelación de Dios, va a terminar en Jesucristo, ¿no? Como dice la carta a los hebreos, de muchas maneras habló Dios en el Antiguo Testamento, habló por medio de los profetas, pero ahora nos habla en la persona de Jesús. ¿Cómo se transmite esta palabra? Entonces, nosotros decimos, ¿y entonces cómo ha llegado esta palabra? Este mensaje. Entonces, contamos con la sagrada tradición. Y esto en el tema que hablaremos en breve momento, volveremos un poquito a reflejar en qué consiste la sagrada tradición. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tradición, ¿no? Cuando uno refiere, por ejemplo, la tradición de mi familia era realizar esto, pues uno entiende como una costumbre, ¿ya? Como algo que tú has recibido. Entonces, quiere decir que la tradición es eso, recoger de manera fidedigna, fiel, lo que los apóstoles recibieron y aquello que fue transmitido de manera oral. Entonces, aquí hay algo muy importante, quiere decir que la palabra de Dios no es que haya nacido, como dice, como algo caído del cielo y elaborado en automático, ¿no? Sino que hay todo un proceso. Primero es transmisión oral y luego aparecerá la parte escrita, de modo que cuando la iglesia tenga que seleccionar, ¿no? Porque la iglesia también tiene unos criterios, no es que dice, este texto entonces coloquémoslo, porque a pesar que hable de Jesús, pero no todos a veces tienen una idea auténtica de lo que significa la persona de Jesús, por ejemplo, ¿ya? Porque por eso la iglesia hace toda una discriminación. Entonces, tenemos la sagrada tradición, luego la sagrada escritura, que es propiamente ya como consignar ese mensaje de salvación y ponerlo por escrito. Entonces, todo esto se convierte en el único depósito sagrado, ¿ya? Entonces, se convierten en dos fuentes, diríamos, para que nosotros podamos hacer un balance y poder hacer una buena interpretación. Junto a ello, hablaremos también de la relación que hay con el magisterio de la iglesia, ¿ya? ¿En qué consiste el magisterio de la iglesia? Entonces, si nosotros queremos ver como un edificio que, por decir, tiene tres columnas, entonces, el católico, para poder entender, vamos a decir, a Dios, para poder entender la iglesia, para poder entender el mensaje de Jesucristo, para poder comprender los sacramentos, por ejemplo, los 7 sacramentos, cuando a veces se nos puede atacar,
el protestante dice, ¿y dónde aparece? Obviamente, entonces ahí tenemos que responder la tradición, ¿no? ¿Qué es lo que está recogido? Es como, por ejemplo, la Eucaristía, ¿no? La forma como se celebraba la Eucaristía, eso ya no está en la Biblia, ¿no? Si alguno, inclusive los textos primitivos cuando hablan de la Eucaristía, traen palabras de Jesús, pero el modo, eso es, responde a la tradición. Y luego esta tradición, entonces, lo que hace es que la iglesia trata de preservar, ¿no? De ser como mantenerse fiel a la revelación. ¿Ya? Por eso diríamos la tradición, la escritura y el magisterio no están en pelea, ¿no? Porque el uno está para sostener al otro. Tradición, escritura y magisterio, que son tres pilares muy importantes para nosotros en nuestra fe. Y por eso dice, ninguno funciona por separado del otro. Están unidos por el Espíritu Santo. Eso es, ¿no? Están unidos por el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de la Sagrada Escritura, la verdad que está contenida ahí. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Quién es el autor de la Sagrada Escritura? Sin duda, pues es Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo. Él es el autor principal. Entonces, todo lo que nosotros vayamos ahí meditando, leyendo, pues es lo que Dios ha querido revelar, lo que ha querido enseñar para que pongamos en práctica, ¿no? Entonces, ¿para qué nos ayuda, no? Nos enseña, nos ayuda a corregir y nos ayuda a formarnos en nuestra vida como cristianos. ¿Cuán importante esto? Que nos ayuda a formarnos, ¿no? Para fortalecernos más en nuestra fe. Entonces, ¿cómo interpretar la escritura? ¿Cuál es la lente o cuál es esa mirada que nosotros tenemos que poner, ¿no? Así como cuando cogemos una lupa y queremos encontrar algo, cuando queremos mirar, como dice, con detenimiento, porque eso es lo que tenemos que hacer, ese ejercicio con mucho detenimiento. Entonces, ese documento lo que hace es, primero, nos dice que tenemos que mirar el sentido literal. Entonces, es muy importante que cuando vamos a analizar, a coger un texto de la Biblia, primero encontramos este sentido literal, ¿no? Como por ejemplo cuando uno dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. El sentido literal es, uy, si yo lo hago eso, pero yo sé que ahí no me está diciendo que te cortes la mano. Por eso es necesario que nosotros apelemos a los géneros literarios, ¿no? Entonces ahí vamos a identificar que, por ejemplo, estamos ante una mirada de varios géneros literarios, como puede ser la historia, la poesía, la profecía, ¿ya? Por tanto, tenemos que tener presente qué es lo que nos dice la tradición, qué es lo que nos dice el magisterio, porque ciertamente esto se convierte como en una norma para nosotros, ¿no? Porque todo lo que nosotros vamos encontrando, los apóstoles, por ejemplo, el mensaje de los apóstoles se convierte en norma de vida, en norma de fe. Por eso es que cuando vamos viendo, por ejemplo, temas como el matrimonio, ¿dónde aparece el matrimonio? ¿No? ¿Quién lo enseñó? Pues sabemos que Jesús hablaba, por ejemplo, del matrimonio. Entonces ahí está explicitado. Y por eso es que de ahí cogemos la consecuencia, ¿no? Es decir, lo que Jesús quiso transmitir y de ahí qué se desprende para la aplicación de la vida de nosotros. Este documento también nos enseña que tenemos que hacer una mirada, ¿no? No se comprende el Nuevo Testamento si es que nosotros no, no sabemos, como dice, por dónde va la situación de lo que señala en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque el Antiguo Testamento, ¿qué es? Es una preparación para la llegada de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que leerlo en esa clave, como preparación para la llegada de Cristo. Porque recordemos el pecado original, ¿no? Que cuando el hombre rompe ese pacto de comunión, de alianza,
Es necesario entonces, como el mismo hombre no lo puede hacer, que Dios mismo lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, pues vamos a identificar o su testimonio a la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Y aquí es el lugar que tienen los evangelios, pues es un lugar muy importantísimo. Los cuatro evangelios hablan de la persona de Jesús, pero lo abordan desde diferentes miradas. Y eso no quiere decir que estén en contradicción, ¿no? No se oponen ninguno al otro, pero claro, tienen énfasis particulares que cuando, por ejemplo, lo veamos eso, vamos a distinguir cuál es el evangelio más antiguo, ¿no? Y quién, por ejemplo, copia a quién. Luego, entonces, este documento, pues, lo que nos ayuda, entonces, para nuestra aplicación en la vida cristiana es que la Biblia, la tradición, nos ayudan a conocer más a Cristo, nos ayudan a profundizar en la fe. Y por supuesto, ¿no? Algo muy importante, cómo vivir según el plan de Dios. Y como decía San Jerónimo, un padre de la iglesia, que ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Por eso el interés también de profundizar en esto. Entonces aquí estamos dando como herramientas, unas pinceladas, que de pronto no estamos abordando temas así tan en particular, pero que seguramente luego cuando busquemos o alguien se interese, nosotros le vamos a decir, mira, puedes leer este documento, ¿no? Como este documento que acabamos de leer y sobre todo de evidenciar algunos temas. Luego también, entonces, el modo de vivir la escritura. Entonces, el documento nos sugiere que leer la Biblia con frecuencia. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia con frecuencia? Y esta lectura no solamente es un acto intelectual, sino que hay que acompañarlo de la oración, que eso es lo que veremos a continuación como, como un método práctico para poder interpretar a la Sagrada Escritura y, por supuesto, estudiar con guía de la iglesia. No podemos hacer una lectura fuera de la iglesia. Por eso es que el católico está en esa comunión con lo que enseña el magisterio, con lo que enseña el Papa, ¿no? El Papa no se inventa nada nuevo, ¿no? Cuando a veces habla de un tema que a veces pareciera que el Papa dice está diciendo algo nuevo, pero no, lo que está diciendo vamos a ponerlo más en evidencia, ¿no? Lo que se refería. Entonces, este es un poco como el documento que está de base para poder como iniciar con nuestro tema. Y, y esto pues nos permite adentrarnos ya al tema que hoy está programado en en nuestro primer día, en nuestra primera sesión es Dios habla hoy. Te has puesto a preguntar, ¿no? ¿Dónde habla Dios? ¿Cómo encontrarlo en la Sagrada Escritura? Entonces aquí vamos a ver la revelación, la salvación, ¿no? Lo que ya también comenté como la escritura, la tradición, la iglesia y un método muy práctico que nos va a ayudar, pues es la lección divina. Entonces les hago una pausa ahí, ¿no? Relean en silencio y quiero que ustedes hagan suyas estas palabras como preparación a este tema, ¿no? Entre unos 10 20 segundos, ¿sí? Entonces le pedimos pues al Espíritu Santo para que realmente abra nuestra mente, abra nuestro corazón. Un momentito, unos 10 20 segundos. Señor Jesús, Que te baja.
Entonces vamos a decir, Espíritu Santo, abre mi mente y mi corazón para escuchar tu palabra, que hoy me transforme y me guíe a actuar con amor. Amén. Muy bien. Entonces, una pregunta para comenzar este diálogo. ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde se puede encontrar a Dios? ¿Dónde creen que Dios habla más? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿En la Biblia, en las personas, en situaciones cotidianas, en la oración? ¿Qué consideras tú? Pues vamos a poner como una especie de llave, ¿no? La llave que va a abrir estos cofres o estos tesoros, y sobre todo el tesoro de la Biblia, pues es la fe. Si es que no hay fe, no vamos a poder entender las escrituras. Grabémonos esto, porque si no, solamente vamos a tratar de conseguir datos, que es un poco a veces lo que encontramos en algunas personas, que cuando se pierde esa mirada de fe, es decir, cuando no escuchamos la voz de Dios, obviamente pues no vamos a poder encontrar esa respuesta a lo que nosotros internamente nos cuestionamos. Entonces, ¿quién es el que toma la iniciativa aquí? Es Dios, ¿no? La revelación quiere decir que Dios toma la iniciativa, que es Dios el que se acerca a ti, ¿no? Dios que se acerca primero al hombre. ¿Y qué le revela, no? Pues le revela su ser. Dios no comunica datos, ¿no? Quiere comunicarse ante todo es contigo. Y como dice Hebreos, ¿no? Esta comunicación es accesible gracias a la culminación en la persona de Jesús, ¿no? En Hebreos 1:1 al 2. Entonces, ¿qué quiere decir revelación? Dios se revela al hombre, es decir, Dios que sale al encuentro, Dios que busca entablar esa comunicación. Pero ya les digo, no solamente como algo frío, ¿no? Como algo, como un dato de informativo, porque cuando nosotros leemos la Biblia, cometemos a veces errores creyendo encontrar respuestas, por ejemplo, a problemas de la actualidad. Y a veces nos ponemos como decimos, es que la Biblia lo anunciaba, la Biblia lo dice, ¿no? Pero si ustedes son conscientes, hay cuestiones, ¿no? La Biblia está respondiendo a un contexto en particular, ¿ya? Por eso hay que tener mucha precisión, ser muy cuidadosos cuando sacamos un texto, una frase, porque la tenemos que mirar es en su conjunto, ¿no? Una mirada, como dice, holística, ¿no? Esa palabra holística, ¿ya? En su todo. Así como el Nuevo Testamento no lo podemos entender sin el Nuevo Testamento, entonces es muy importante que contrastemos, ¿no? ¿Qué señalaba el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y qué señala el Nuevo Testamento? Pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento ya hay prefiguración de algo,